no podemos pensar que podemos automatizar cómo recoger el insight de cómo el cliente ve tu página y cómo le transmites la propuesta de valor. Esto es llamando. O sea, cuando una persona ha llamado a 200 clientes, sabe perfectamente el problema del cliente y sabe perfectamente a lo mejor cuál es el gancho, cuáles son las cosas que le permiten poder activar una venta. Entonces aquí es fundamental ya no que growth esté conectado con marketing, sino que todo marketing esté conectado con toda la realidad de ventas, que es la trinchera, como yo digo, es la realidad de todo, ¿no? Nosotros podemos estar con 19 dashboards, KPIs y lo que quieras, pero la realidad es, hostia, habíamos llamado 100 y no hemos cerrado ninguno, ¿no? ¿Por qué? Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos un nuevo episodio de entrevistas a Product Leaders y hoy tenemos también el placer de contar con Jeremy Mairés, nuestro súper entrevistador. ¿Qué tal, Jeremy? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Y, por supuesto, nuestro invitado especial de hoy, Jonathan Centeno. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. No, es broma. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme y encantado de charlar un rato con vosotros. Un auténtico placer. Empezamos un poco con cuenta historia, Jonathan. ¿Quién es Jonathan Centeno? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Es que he pasado por todos lados. A ver, yo venía de un background muy tecnológico. De hecho, estudié ingeniería industrial por mi padre, que él siempre trabajaba ahí. Y era algo que me gustaba. Me gustaba entender mucho cómo funcionaban las cosas y cómo se trabajaba. Luego me di cuenta que me daba mucha pereza la física y me daba mucha pereza muchas cosas que tenían que ver con entender ese tipo de cosas. Y terminé pivotando hacia el diseño porque era algo que me gustaba. En mis ratos libres siempre diseñaba cosas, tenía un background creativo como hobby, por así decirlo, ¿no? Que mi madre me decía, esto no te va a dar nada, nunca, deja de perder el tiempo, pero bueno, al final lo hice, empecé a estudiar diseño gráfico y estuve mucho tiempo trabajando pues, en editorial, en temas de editorial, en temas de imprenta, más todo en lo que sería el diseño antiguo antes de que todo se volviera digital. Y en uno de los trabajos que yo tuve, que estuve trabajando en un e-commerce durante un año y pico, descubrí el mundo del diseño de producto. Que era algo que iba más allá, ¿no? De hacer un cartel y que era algo que de hecho nunca sabías cómo funcionaba, ¿no? Si funcionaba bien, si funcionaba mal. Y en un e-commerce todos sabemos que hay muchas cosas y muchas formas de optimizar un funnel en un e-commerce, ¿no? Desde el carrito, desde cómo alguien ve un producto, cómo lo mete en el carrito, cómo pasa por la pasarela de pago y cómo finalmente mete su tarjeta, ¿no? Y me flipó trabajar en esto, empecé a meterme en todo este mundillo, todo esto por mi cuenta, ¿eh? Nunca estudié diseño gráfico, sí que es cierto, pero a partir de ahí todo esto lo hice por mi cuenta. Y hasta tal punto que, bueno, yo con aquella empresa terminé mal y decidí meterme en el mundo del diseño de producto como tal y le dediqué un año entero simplemente a formarme por mi cuenta y a entender mucho más allá cómo funcionaba. Leer libros, hacer mucha prueba y error, es decir, hacía mis propios proyectos, hasta que un año después entré en Factorial y desde entonces he pasado desde ser diseñador de producto hasta liderar equipos de producto, hasta liderar squads de producto enteras, en este caso en el ámbito de growth. Y en el tema del aprendizaje que has comentado, ¿no? Aprender por ti mismo, ¿eso lo podías aplicar en el negocio donde trabajabas? Estabas trabajando a la vez, imagino, ¿no? Y lo podías aplicar, estabas aprendiendo también así, intentando como entre como por tu cuenta y la parte profesional, ¿o cómo pasó eso? Creo que sí, o sea, sí, y creo que es lo fundamental. Es decir, al final puedes leer muchos libros y mucha teoría, pero la realidad es que mucha de esta teoría no aplica en muchos casos, ¿no? Y creo que lo mejor que puedes tener es poder hacer esa teoría y luego implementarla y saber si funciona o no funciona, ¿no? Y es duro porque luego te das cuenta que muchas cosas no funcionan, ¿no? Y te lees un libro. Yo me acuerdo que el primer libro que leí fue Don't Make Me Think, que es como yo creo que el libro que cualquier persona que empieza un producto es el mítico. Y decir, joder, pero esto no funciona. He puesto breadcrumbs y la gente no navega por el breadcrumb, ¿no? O cosas así, ¿no? Me Usa el acuerdo de muchas de navegador, estas ¿no? La cosas. flechita. Y también luego, desde ahí a entrar en Factorial, entiendo que en Factorial tiene un rol un poco específico de Product Maker, ¿no? Que igual no todo el mundo está familiar con lo que es. ¿Cómo fue el salto, tanto como para ti, cómo llegaste a llegar ahí, pero también como empezando en este rol de Product Maker, cómo fue?
A ver, cuando yo entré, realmente esto no existía, el rol de Product Maker, no había rol. Yo era Product Designer a secas, ¿no? Em, Tampoco tenía. O sea, yo creo que he vivido una realidad paralela y no he sido muy consciente de cómo funciona quizá más lo tradicional en el mundo del producto. Y desde el inicio de Factorial siempre fue un poco diferente. La realidad era, nosotros no teníamos una lista de tareas o una guía clara de cómo construir las cosas. De hecho, yo recuerdo que mi primer proyecto en Factorial, aparte de las típicas tareas primeras de onboarding, fue reformular todo el sistema de cómo funcionaba el sistema de reportes en Factorial, de cómo alguien podría ver la rotación de sus equipos, de cómo alguien podía ver cómo crecía la empresa y cosas así, cuando yo no tenía ni puta idea ni de reportes, ni de SQL, ni de cómo funcionaba un editor de reportes como esto. O sea, tuve que hacer un research y entender las herramientas de analítica y BI para poder hacer esto. Luego no tenía ni puta idea de reportes de HR, por lo cual tuve que aprender qué datos necesitaba consumir un HR manager para construir todo esto. Y todo esto nadie me decía lo que tenía que hacer. Todo esto tenía que buscarlo por mi cuenta y yo decidía qué hacer, ¿no? Sí que es cierto que tenía mi manager César, que ahora está en Latitude con sus proyectos, pero más allá de que él me pudiera dar feedback, ¿no? Me pudiera ayudar y me desbloqueaba en ciertos momentos, yo tenía que plantear todo esto, ¿no? Y en cierto modo era algo que venía acostumbrado, entonces no fue un cambio muy drástico para mí, pero viendo la realidad de muchas empresas y muchos equipos de producto, esto tampoco es lo común, ¿no? Y luego esto al final lo terminamos convirtiendo en lo que es, luego sí que denominamos el rol de Product Maker, que es una persona que no está solo para diseñar una interfaz, sino que está para entender el problema, analizar ese problema, entender cómo solucionar ese problema y validar que ese problema está resuelto realmente. Este rol de Product Maker, o sea, ¿trabajaba junto al Product Manager o no había Product Manager en este caso? ¿O era un complementario al PM? Porque no picaba código, entiendo, ¿no? El Product Maker. No. ¿Cómo estaba ahí? Te diría que el rol de Product Manager no existía en los inicios. Yo cuando entré al final éramos 3 personas. Estaba el director de Growth, iba a decir de producto, que era César, y éramos 2 diseñadores extra. Nuestra función como diseñadores, al final, César era quien, digamos, lideraba la visión del producto y hacia dónde íbamos y era el que detectaba las oportunidades y definía el roadmap. Pero los 3 nos metíamos en proyectos del roadmap y hacíamos el end-to-end. No teníamos a nadie que nos dijera qué hacer o cómo planteáramos. Éramos nosotros mismos sentándonos con el equipo. Y aquí otra cosa curiosa, y esto sí que fue un cambio de mindset que yo no había tenido hasta entonces, es que en Factorial producto y diseño, o sea, diseño o producto se sientan a la vez que ingeniería. Y tú te sientas a definir el proyecto con un ingeniero. Yo venía acostumbrado a todo lo contrario, ¿no? Yo preparaba todos los diseños y luego lo mandaba a un sitio y se programaba y volvía de vuelta, ¿no? Y luego me cabreaba porque la mitad de cosas no estaban como las había diseñado. Pero Estaban bueno, al revés, ¿no? Que habías dicho, que habías puesto ahí sí. en el Figma. Exacto. Entonces esto sí que era diferente, pero tú trabajabas en el end-to-end. No había nadie que estuviera definiendo eso por ti. Dando un poco de contexto también a lo que es Factorial, que no lo hemos explicado. Entendemos ya que todo el mundo sabe lo que es Factorial, ¿eh? Porque es una empresa de Barcelona que en el sector de HR y que bueno, ha hecho un boom espectacular. ¿Cómo has vivido este crecimiento de Factorial? ¿Cómo has vivido el ir de no sé cuántos empleados erais cuando entraste hasta ahora? Y bueno, igual para la gente que no sabe qué es Factorial, ¿no? Y Realmente. también, ¿qué es Factorial? Vale. Por un lado, Factorial es y empezó como un software de recursos humanos que intenta potenciar, o sea, resolver por una parte todas las tareas burocráticas y más procedurales, por así decirlo, que tiene un departamento de recursos humanos y una compañía, como son gestión de ausencias, vacaciones, controlar y todas estas cosas. Y más allá de eso, dar herramientas para que la gente tome decisiones con datos, ¿no? Datos de coste, datos de rotación, datos de satisfacción de empleados, ¿no? Y que eso te permita entender cómo va tu negocio, ¿no? Y que el departamento de recursos humanos no se convierta simplemente en nada, ¿no? En alguien que está ahí para resolver los problemas a todo el mundo. Y no es la realidad, ¿no? Que nosotros teníamos y seguimos teniendo. Y respecto al crecimiento, yo entré cuando éramos 15, más o menos, no me acuerdo el número exacto, pero bueno, éramos muy pocos.
era otra cultura en el sentido de cómo se hacían las cosas, porque al final, pues no, marketing era una persona. Tú no ibas al equipo de marketing, tú te sentabas y hablabas con el tío de marketing. Y esto pasaba con todo, ¿no? Pues en ventas había 3 personas, en soporte pues había otras 2 personas. Era esta la realidad de la compañía. Ahora no, ahora la realidad de la compañía somos 1000 personas y todo cambia, ¿no? Yo creo que la gente piensa que esto es como un salto muy grande de golpe, pero la realidad es que es algo muy progresivo. O sea, tú no pasas de tener un día 15 y al día siguiente tienes 1000, sino que un día tienes 15, al mes tienes 20, al mes tienes 30, ¿no? Y va creciendo. Si lo comparamos, el salto es enorme. Sí, sí, o sea, en el sentido de que las cosas van más lentas. Esto es, yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Parece que yo siempre pensaba, recuerdo que cuando éramos 15 siempre decía, es que nos falta gente. Si tuviéramos gente iríamos más rápido, ¿no? Y ahora tenemos 1000 personas y vamos más lentos que nunca, ¿no? Y digo, joder, qué rápido íbamos antes y ahora qué lento vamos, ¿no? Y al final hay procesos que tienen que empezar a ocurrir, ¿no? El cómo conectar ciertos equipos a trabajar en ciertas cosas. Ya no es tan fácil como sentarse a hablar con el tío de marketing. Y hace que las cosas pues vayan más lentas, haya más procesos, más burocracia algunas veces. Pero siempre intentamos, nuestra cultura siempre es reducirla. O sea, es evitar burocracia, es hacer que las cosas pasen. Oye, si crees que hay algo roto y es prioritario, arréglalo. Y haz lo que sea para convencer a quien sea para que lo arregle, ¿no? No lo convirtamos en un proceso político de decir, venga, hay que arreglar esto, sí o no, venga, votación, democracia. No, intentamos evitar todas estas cosas, pero son cosas que han ido apareciendo en una compañía que crece y es inevitable. Totalmente, ¿no? Y hay procesos que probablemente cuando tienes un tamaño un poco más reducido, te preguntas igual como, ¿por qué la gente hace estas cosas? ¿No? ¿Por qué eso está en este libro de hoy? Hay que hacer esto. Bla, bla? Y luego cuando vas creciendo te das cuenta que sí, que hay cosas que no funcionan naturalmente si no sigues unos procesos o los otros. Para ti, el nivel personal, ¿qué te gusta más? ¿Qué te ha gustado más hasta ahora? A ver, es que creo que depende. No es que me gustan unas cosas de una cosa, me gustan otras cosas de otra, ¿no? Si hablamos del pequeño formato, me gustaba el poder hacer cosas muy rápido. El sentarte en 2 semanas y tener literalmente una nueva funcionalidad lista, lanzada, con los clientes utilizándola, ¿no? Y sentarte directamente con el cliente, llamarle y decirle, oye, ¿cómo lo estás usando? Enséñamelo, compárteme pantalla. Esto molaba mucho. Ibas muy rápido, la interacción era súper eficiente. Hacíamos cosas rotas. Eso también es cierto. O sea, no tenías bueno, voy a hacerlo bien. Pero, por ejemplo, cosas que perdías, ¿no? Pues no tenías datos. Tomabas decisiones muchas veces por intuición. No había tanta escalabilidad a la hora de aprender o de enfrentarte a retos que fueran realmente muy exigentes. Es otro ambiente, ¿no? Y cuando trabajas en este tamaño que estamos ahora, pues yo tengo la oportunidad de liderar varios equipos, ¿no? He aprendido a gestionar personas, he aprendido a gestionar negocio, ¿no? Al principio nuestro P&L eran 4 números, ¿no? Hoy no son 4 números, hoy es muchísimo más grande y mucho más importante, ¿no? Pero en consecuencia pues eres más lento, las cosas tardan más, ya no es esa interacción tan rápida de cojo, le llamo al cliente y lanzo la feature mañana aunque haya 4 cosas rotas, ¿no? Es que hacer 4 cosas rotas hoy supone que la mitad del producto está roto y a lo mejor al otro cliente le has roto la mitad del producto y no lo puede usar. Entonces son cosas con las que ya tienes que tener cuidado. Y eso, bueno, es una balanza. Me gustan ambas en estos 2 escenarios. ¿Cuántos clientes tienen Factorial ahora? Hostia, pero no sé el número exacto, pero creo que estamos en 8.000, 9.000 y algo. Creo que estamos en 9.000 más o menos. O sea, agregas una cosa para un cliente y luego, pues, hay bastante que... Es que cuando éramos 15 no teníamos ni clientes. Ese es el tema. Te rompíamos algo, no pasaba nada. La gente usaba Factorial gratis. Oye, se ha roto. Pues se ha roto. Lo estás usando gratis. No te quejes. Y ahora estás como director de Growth, ¿no? Has pasado de producto a Growth Manager, entiendo, y luego director de Growth. A ver, entonces Growth. ¿Qué es Growth? ¿Cómo empieza Growth? Growth empieza siempre en producto. Cuando había que hacer cosas de marketing, ¿quién lo hacía? Producto. Hay que rehacer las páginas de la página de la home, hay que rehacerla. Hay que arreglar un formulario que se ha roto, lo hacíamos todo en producto, ¿no? En ese caso yo normalmente siempre era la persona que lo hacía, porque tenía más, al venir del mundo del diseño gráfico, pues tenía toda esa parte de agencia, publicidad, un poco como más... Tenía esa experiencia ya de antes, entonces siempre me encargaba yo, o prácticamente siempre me encargaba yo.
Entonces, esto fue creciendo, ¿no? Lo que al principio a lo mejor eran simplemente arreglar cosas, actualizar cosas, empezó a hacer cada vez más grande. Entonces, al principio empezamos a crear equipos ya cuando creció un poco producto, pequeños squads que cambiaban cada 3 meses en áreas, ¿no? Y una de esas áreas siempre era adquisición y marketing, que esto eran muchas cosas, ¿eh? Era desde las páginas públicas, pero también, pues, oye, cuál es el onboarding del cliente, ciertas funcionalidades a lo mejor de, oye, pues el importador de empleados, ciertas funcionalidades de inicio de onboarding, bueno, era bastante amplio, pero siempre había una parte, ¿no? Le dedicamos una parte de los recursos a marketing. Eso con el tiempo fue creciendo hasta tal punto que en este caso pues se decidió, oye, vamos a dedicarle un recurso único a trabajar en esto, porque una cosa que nos pasaba siempre es que al rotar estos equipos cada 3 meses, y los rotábamos completamente, o sea, yo un día podía estar trabajando en marketing y al día siguiente estaba trabajando en control horario y estaba haciendo políticas de control horario. Se perdía mucho contexto. Cuando una persona pasaba de un equipo a otro se perdía el contexto y era como volver a empezar de cero. Yo, por suerte, siempre estaba en ese equipo de marketing. Entonces, yo tuve el contexto durante todos los equipos que se fueron creados y los lideraba yo y yo definía el roadmap. Entonces, hubo un momento en el que se decidió, oye, vamos a crear un equipo que se dedique exclusivamente a esto, a intentar mejorar cómo hacemos adquisición desde marketing desde un punto de vista de producto, ¿no? Y resolver uno de los problemas que teníamos siempre, el cómo comentamos el marketing con el producto. En ese momento, yo no era algo que me planteaba, pero siempre lo explico así, esta anécdota. Yo estuve, antes de hacer este cambio y de decidir que quería hacerlo, estuve en el proyecto posiblemente más grande que tuvimos, que fue un refactor de todos los documentos, donde prácticamente ni siquiera había diseño de producto, era más diseño de lo que sería las bases de datos, el cómo funcionaba todo por detrás, algo que prácticamente el cliente ni siquiera veía, pero era algo que nos habilitaba muchas cosas, ¿no? Y yo recuerdo terminar, después de 3 meses, todo ese proyecto gigante y decir, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado con esto? O sea, he dedicado 3 meses de mi vida, de mi tiempo a hacer esto y no ha pasado nada. Y pasará dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, cuando hagamos otra serie de funcionalidades y reutilicemos eso, ¿no? Pero esto me creó como una incertidumbre aquí de, ¿esto me gusta? Es que no me gusta estar haciendo esto, ¿no? Y entonces volví a este equipo de marketing en aquel entonces y, ostras, cambió mi mindset para decir que sí a este equipo. Fue que de repente me encontré trabajando en el sign up, me encontré trabajando en las páginas públicas. Y lo que me gustó es que yo podía lanzar algo hoy y al momento sabía si funcionaba o no funcionaba. La mayoría de cosas eran una mierda y no funcionaban, ¿eh? Era terrible. Y decía, hostia, pero al menos sabía, decía, joder, he hecho esto y ha empeorado. Bueno, ahora hay que arreglarlo. Venga, pero me gustaba esta sensación. Era como una dopamina, el ver que hacía algo y servía de algo. Para bien o para mal, ¿no? Entonces decidí aceptar este reto y no fue fácil, ¿eh? Porque empezamos el equipo de Growth diciendo Growth es todo lo que no hace ningún otro equipo. Y era un Frankenstein, era un auténtico monstruo que no tenía ningún tipo de sentido. De repente teníamos objetivos de toda la compañía. Teníamos que hacer atacar al cliente, atacar al no cliente, atacar al mercado, atacar al sign-up, atacar a la demo, atacar al churn, oye, que no se vayan los clientes. Y era como, a ver, no es la caja de Pandora el equipo de Growth, ¿no? Y al final lo centramos y dijimos, Growth queremos que sea la esencia de cuando éramos 15 empleados. Queremos que sea la esencia de trabajar ágil, rápido, lanzar cosas, probar, validar y iterar. Si funciona, escala, ¿no? Y lo focalizamos exclusivamente a la adquisición, a cómo podemos adquirir más potenciales clientes. En este caso, pues, más gente que haga sign-up, más gente que solicite una demo, más gente que se registre en nuestro formulario de newsletter. Y empezamos a trabajar en ese equipo en esa dirección. Entonces, el equipo de Growth nació realmente porque estábamos empezando a experimentar escala y nos estábamos volviendo lentos y no teníamos recursos en marketing para hacer este tipo de cosas. Ahí nació. Igual me enrolla un poco, ¿eh? Si me enrolla me cortáis, ¿eh? No, pero impecable. Es muy interesante y pienso, es muy similar de mi punto de vista de Growth también, pero hay un poco esta pregunta, ¿no? Como Growth no es una mentalidad que quieres que se aplique a todo el negocio, porque realmente siendo una startup, y aunque es una startup muy grande y muy tocha factorial ya, entiendo que tú quieres que esta cultura de Lean, de Agile, de probar hipótesis rápido, se aplique a todo producto, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque es verdad que Growth se suele aplicar en adquisición, en lead generation específicamente, ¿no? Y ¿por qué se aplica más a menudo ahí y por qué no se puede aplicar en otros casos, ¿no? ¿Tienes teorías ahí?
Es que creo que se puede aplicar a todos los casos, ¿no? Pero siempre tienen que ser equipos pequeños. Quizá creo que es más fácil en marketing porque en general hay menos complejidad. Y yo, por ejemplo, siempre que recuerdo tener entrevistas con ingenieros que estaba fichando, ¿no? Y siempre se lo tenía que explicar, porque realmente un ingeniero muchas veces espera crecer en complejidad técnica, ¿no? Y en marketing no hay complejidad técnica, ¿no? Yo siempre lo que explicaba es, tenemos muchísimos cubos que tocar, porque tenemos muchísimos canales de adquisición y muchísimas cosas que mantener. La complejidad técnica de todas son cubos pequeñitos. En cambio, pues producto es un cubo muy grande y muy hondo, que puedes entrar muy, muy adentro, ¿no? Y siempre lo explicaba así. Y yo creo que esto es por lo que muchas veces no se crean equipos de growth en producto, porque tiene una mayor complejidad en el sentido de que cuando vas a la profundidad técnica hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? De hecho, el otro día lo comentaba con nuestro CTO, ¿no? Hemos hecho un hackathon hace un par de semanas y hemos lanzado un montón de funcionalidades pequeñitas en los equipos en prácticamente 2-3 días, ¿no? Y dices, joder, hemos hecho más esta hackathon en 2 días o 3 días que en un mes de trabajo de todo el producto, ¿no? Y él entonces me decía, claro, pero no hemos tenido en cuenta todas las cosas que tiene nuestro producto a día de hoy, ¿no? Que es, oye, ¿cómo interactúa esto con el sistema de permisos, ¿no? ¿Quién puede ver y quién no puede ver esta información? Con el sistema de reportes, ¿cómo se consume o cómo se pueden generar informes con esta información, ¿no? ¿Qué empresas tienen acceso a esto dentro de qué planes de nuestros productos y de nuestro packaging, ¿no? Y cuando empiezas a desglosar todos estos aspectos técnicos te das cuenta de que, ostras, tienes un monstruo, ¿no? Aún así, yo creo que es aplicar un poco la misma mentalidad, ¿no? ¿Cómo puedo validar algo? Al final la mentalidad de growth para mí es ¿cómo puedo validar una hipótesis? Y es mucho de método científico. ¿Cómo puedo validar, a partir de un problema detectado, cómo puedo validar una hipótesis dedicándole el menor tiempo y recursos posibles, ¿no? Y si funciona, ¡pum!, lo implemento y lo escalo. Y le dedico todo el tiempo posible en función del impacto que tenga. Y yo creo que se puede en producto, pero yo creo que no lo terminamos de hacer por eso. Sí, sí, sí. Y tienes mucha razón con el tema del hackathon, que al final pienso que es un buen como monitor de cómo de ineficientes hemos llegado a ser, ¿no? Porque te das cuenta en un hackathon que todo va súper rápido y que la gente puede hacer cosas rápidas. Y que la gente no es una inútil. ¿No? Sí, sí. Pero claro, pero que luego has creado una infraestructura de una manera u la otra, que sea personas o el sistema de IT, ¿no? Que es complicadísimo y sí, da para pensar en, oye, pues cómo salimos un poco de ahí, a lo menos, ¿no? Un 20% menos o algo. Sí, sí. Bueno, es lo que estamos intentando ahora. Ahora, aparte de liderar la parte de adquisición, también lidero parte de la activación. Y este año hemos empezado a intentar resolver temas de self-service. Hasta ahora Factorial era una empresa sales-driven. Para que la gente se haga la idea, de los 1000 empleados que tenemos, a lo mejor 500 o 600 más o menos son ventas. Y claro, no podemos seguir escalando a este volumen los equipos de ventas, ¿no? Porque se vuelve ingestionable. Si cada año quieres crecer un por 3, que es lo que estamos creciendo a día de hoy en Factorial, no puedes multiplicar el año que viene 500 personas por 3. ¿Quién lidera 1500 personas de un día para otro? Es imposible, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos hemos planteado como objetivo es, ¿vale? ¿Cómo hacemos la experiencia de ventas automática dentro del producto? Al menos para el volumen de cuentas más grande que tenemos, que son pequeñas empresas de 20 empleados, más o menos. Y ahora, justamente, ¿no? Yo hace tiempo trabajé en onboarding, me leí la Biblia de onboarding, cómo había que hacer onboarding, y me di cuenta que nada de todo esto funcionaba, ¿no? Todo lo que aplicabas, ¿no? Un onboarding, un wizard, venga, aplicas un wizard, no sirve para nada. Aplicas un sistema de steps, ¿no? Con gamificación, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque al final hay que aplicarlo en la práctica, o sea, hay que entender cómo funciona, ¿no? Y para eso necesitas iterar muy rápido, sacar cosas, variaciones, entender cómo el usuario interactúa con ciertos componentes, cómo realmente generar que el usuario entienda esa propuesta de valor y ese momento de decir, hostia, esto es lo que necesito, ¿no? Y esto, ahora lo que estamos haciendo es implementarlo en esta metodología de growth. Oye, hagamos pequeñas cosas que nos permitan validar poco a poco que cada vez estamos más cerca de encontrar que funciona, ¿no? A nivel de hacer onboardings. Entonces estamos construyendo pequeños MVPs que no son más de 1, 2, 3 semanas a lo sumo, quitando un proyecto que sí que es muy grande, que estamos intentando hacer un entorno de datos falsos para que podamos dar demos preparadas a los equipos y demás. Pero quitando esto, todos son proyectos pequeñitos. Y podemos pensar que pueden ser muy grandes, y esa es la realidad, pero los transformamos en cosas muy pequeñas, simplemente para validarlo. Muy chulo. Y
Dale. Lo siento, última pregunta, pero es que es me enrollo en superinteresante. este tema. Pero, ¿y cómo trabajas con marketing entonces? Porque hay mucho solape, ¿no? Entiendo que hay muchas ideas por ambos lados. No sé si te consideras de marketing o si actualmente estás en marketing o en producto, de hecho. Am, ¿Cómo se alinea al final como lo más importante? Porque asumo que hay cosas que son más como de tracking, de integración con el partner, el attribute manager de attribution no sé qué, o de affiliates, etcétera, etcétera, y que habrá cosas así, y que luego habrá otra cosa que son más como top of the funnel experimentos, ¿no? Cuántos datos vamos a pedir al principio, etcétera, etcétera. Me imagino, pero asumo que hay cosas alrededor de esto. Y cómo se prioriza el uno contra el otro. Sí. A ver, yo siempre me he Esta es encontrado muy en un buena. limbo, ¿eh? O sea, Esta me es siento muy parte de buena. marketing y me siento marketing de parte de producto. Mi inicio de empezar Growth fue literalmente una guerra abierta contra marketing y marketing contra mí. O sea, era imposible que nos pusiéramos de acuerdo ni sentándonos 5 horas hablando y entendiendo que teníamos problemas comunes. Esto para mí ha sido posiblemente de las cosas más difíciles que he tenido en Factorial, ¿eh? Y esto es una dosis de humildad y de entender y empatizar muy grande. Y durante los ya 3 años creo que llevo en Growth, es cada día trabajar esa relación con los equipos de marketing. Hoy por hoy tenemos reuniones todos los equipos de marketing, porque ni siquiera es solo growth y inbound, ¿no? O el equipo de marketing, ¿no? Es que en equipo de marketing tenemos la parte de orgánico, tenemos la parte de los SEOs, tenemos la parte de paid, tenemos la parte de marca, tenemos la parte de product marketing, ¿no? Y lo que intentamos es juntar todas estas piezas en una mesa y definir cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Si nuestro foco es adquisición, no puede ser que yo diga que mi prioridad es A y el otro diga B y el otro diga C y el otro diga D, ¿no? Realmente la prioridad debería ser la misma. No puedo decir que funcione perfecto. Esto es mentira. Yo creo que ninguna empresa funciona perfecto. Pero si la gente se pone en la misma mesa, se pone a hablar sobre un objetivo común, que es, oye, tenemos que traer mañana 10.000 leads, que esto tienen que ser 5.000 deals y esto tiene que generar tanto negocio, joder, trabajemos juntos, porque al final, cuando hablamos de adquisición, es que prácticamente todo lo que hacemos nosotros ahora en marketing requiere casi de todos los equipos. Oye, tú quieres hacer un experimento, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo, esto es hace mucho tiempo, ya no lo tenemos, pero teníamos una idea loca, como siempre tenemos en los equipos de growth, que es siempre cómo multiplicamos por 10. Que era, oye, vamos a hacer un marketplace de ofertas de empleo, scrapeando contenidos de LinkedIn, de no sé qué, vamos a empezar a posicionar por ofertas de empleo, vamos a hacer que la gente que use Factorial pueda publicar directamente desde su ATS en la web y vamos a ofrecer una propuesta de valor de la hostia. No funcionó, spoiler, pero bueno. Independientemente de eso, uno de los motivos por los que no funcionó es porque para hacer todo eso necesitas un equipo de contenido que esté dispuesto a hacer todo lo que es el SEO. Oye, ¿cómo posicionas? Sí, scrapeas el contenido, ya, pero no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, todo el mundo lo haría, ¿no? Segundo, cómo metes quizá la distribución, ¿vale? Más allá del SEO, cómo realmente consigues que la gente encuentre tu marketplace, descubra la propuesta de valor que tienes conectada a tu producto y lo utilice, ¿no? Y convierta a potencial cliente luego. Y luego, más allá de eso, pues bueno, si lo haces con performance, si haces campañas de pago, cómo transmites esa propuesta de valor más allá, con otro tipo de estrategias quizá de comunicación y email marketing. Y la realidad es que lo hicimos todo en la cueva. Lo hicimos todo en la cueva y fue una mierda. Fue una mierda. Y como este te puedo poner muchísimos ejemplos. Y lo único que hemos encontrado que funciona es cuando todos nos sentamos en una mesa y decimos, ¿esto es una prioridad? Sí. Venga, pues trabajemos en ella, todos juntos. 100%, ¿no? El tema de OKRs y al final solo mirar la misma métrica es probablemente lo más importante en el tema, ¿no? ¿Y tenéis Sí. la misma métrica ahora mismo? Tenemos la misma métrica al final, como todos somos, digamos, managers que ya tenemos cierto background en el sentido de que luego tenemos managers por debajo también, o sea, hay más complejidad, ¿no? Pero en estas reuniones que nosotros nos sentamos, al final todos tenemos el business plan delante. Todos tenemos los números. Oye, en este mercado hay que generar tantos leads. ¿Y qué pasa? Porque no estamos llegando, ¿no? Y a partir de ahí es, oye, ¿cómo hacemos para llegar a ello?
Yo creo que el problema muchas veces es que cada uno se centra en la perspectiva que tiene y en el cómo que tiene, ¿no? Al final, si hablamos del equipo de growth, pues siempre es cómo desde ingeniería y producto podemos hacer el objetivo, ¿no? Desde contenido es cómo podemos hacer mejor contenido para llegar al objetivo, ¿no? Desde brand, cómo podemos hacer mejores creatividades para llegar al objetivo, ¿no? Pero nadie está pensando cómo con el conjunto podemos llegar al objetivo, ¿no? Ya más allá de tener el objetivo como tal. Y esto es lo que cuesta realmente. Porque tú puedes poner un OKR, sí, y todo el mundo está mirando el OKR. Y la realidad luego es que todo un mundo sea capaz de ver el bosque y no simplemente los árboles. Una pregunta, chicos. Es que este tema es súper interesante. Me pasaría hablando de growth todo el rato, pero un producto que creo que fue growth de Factorial, de estos MVPs que comentabas, ¿no? Estos MVPs pequeñitos que lanzabais y veíais si tenían tracción. Era Desky. Desky, ¿cierto? Era de growth. Vale, pues era un producto que estoy friqueando, porque te sigo desde hace tiempo, y era un producto pequeño ¿cómo se llama? Para asignarse mesas de trabajo, lugares de trabajo en tu oficina, ¿no? Entonces, este caso, un producto que no sé si fue bien o mal, ¿eh? Pero en el caso de que va súper bien, ¿cómo lo hacéis? ¿Hacéis double down aquí? ¿Invertís muchos vuestros recursos en un producto que habéis visto que hay tracción? ¿O cambia de growth a otro sitio? O sea, ¿cómo va esto? ¿O es siempre muchos productillos? Hay de todo, ¿eh? O sea, la realidad es que productillos hay muy pocos. O sea, al final proyectos estratégicos como este tienes que hacer muy pocos, porque la realidad es que estás poniendo muchos recursos en algo que en la mayoría de casos está destinado a fracasar. Y eso es lo que hemos aprendido con el tiempo, ¿no? Y lo fácil es hacer cosas que multipliquen. Y esto es fácil, muy entre comillas, de encontrar. Respecto a Desky, todo nace con... Tenemos un problema dentro de Factorial y no sabemos cómo gestionar con todo el remoto, el híbrido, no tenemos espacio en la oficina. Vale, ¿cómo hacemos esto? No, vale, hay softwares para esto, pero oye, ¿por qué no lo resolvemos? Si estamos nosotros así, muchas empresas lo tendrán, ¿no? Entonces empezamos a hablar con empresas y vimos que había una oportunidad, ¿no? Y de hecho, se estaba levantando mucho capital en ese momento en este tipo de softwares. Pero claro, no podíamos meter esto en los equipos de producto, ¿no? Era meter una hipótesis completamente sacada de la nada prácticamente a construir un producto que requeriría meses de trabajo. Entonces lo que hicimos es, de hecho ni siquiera lo hicimos en Growth al inicio. Lo que hicimos fue contratar una agencia externa, que fue la Minimum Run, para construir este producto en muy poco tiempo, que fueron 2 meses. Y en 2 meses tener un primer MVP, primero que nos sirviera a nosotros como compañía para resolver nuestro problema, y la asunción era, si resuelve nuestro problema, resolverá el problema de otras compañías en el mundo. Entonces esto es lo que hicimos, creo que fue en noviembre, empezamos como en septiembre, en noviembre teníamos el primer MVP, que estuvieron iterando desde la agencia hasta diciembre, porque luego obviamente, vale, lanzas el producto, hostia, esto no sirve, esto está roto, esto no, vale, hubo un poco de fase de QA, y en enero decidimos validar con la agencia que esto ganaba tracción. No lo conseguimos, entonces decidimos meterlo en Growth. Y en Growth ya aquí es donde nos planteamos, vale, ¿cómo hacemos llegar este producto al mercado? ¿Cómo hacemos que realmente validar y adquirir gente? Y aquí empezamos a trabajar desde el desarrollo del producto con MVPs, igual que hasta ahora, simplemente pequeñas validaciones, detectando problemas en el mercado que a lo mejor el producto no resolviera y que fueran importantes, y adquiriendo sobre todo usuarios. Este proyecto lo estuvimos trabajando creo que fue hasta septiembre del año pasado, y conseguimos, lo hemos validado. O sea, es un proyecto que está validado. Conseguimos, a nivel de empresas, total de empresas que se registraron no me acuerdo, pero sé que a día de hoy hay como unas 80 empresas activas utilizándolo, reservando cada día reservas, y al final que son empresas que hemos llamado, hemos hablado con ellas, entendemos el problema, entendemos que hay un valor que se añade, y es un producto que finalmente hemos decidido construir internamente. Esta era la otra parte que nos quedaba por validar, ¿no? Y vale, y ahora construimos todo este chiringuito, ¿y ahora qué, no? Y la idea era vender a través del chiringuito Factorial, y esto no lo hemos conseguido muy bien por temas técnicos. Esto es lo que te iba a preguntar técnicos. justo ahora. O sea, justo que te iba a preguntar justo ahora. De cómo vendíais Factorial dentro de este producto. Esto es lo que no hemos conseguido. Este producto es gratis y sigue siendo gratis. De hecho, si alguien se quiere registrar, se puede registrar y funciona y lo mantenemos, ¿eh? O sea, no lo desarrollamos, pero sí que lo mantenemos. Si se rompe algo, se arregla. Pero lo que intentamos fue, oye... Está hecho por no code también, ¿no? Por cierto. Porque Minimum Run, la de Dani y todo. No, vale. No, es todo backend. O sea, lo único que hay de no code es la web.
Todo lo demás, Vale, el vale. sistema de gestión de oficinas, salas, el mapa y todo esto, es todo backend. Vale. Es que es imposible hacer un producto así con no-code. Imposible. Por eso me sorprendió, porque es que es tocho, sí. Entonces, lo que intentamos fue, oye, la idea era hacer lo mismo que hicimos en Factory hace 5 años. Tenemos un producto gratis porque la gente entra y lo utilizamos de gancho y luego los atraemos al resto de producto. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con un monstruo que no hemos sabido ni sabemos cómo resolver, que es, vale, alguien se registra por gestión de control, del control del espacio, ¿no? Pero ¿cómo lo llevamos a también querer gestionar sus vacaciones? Pagar por un software que no está buscando, que es Factorial, ¿no? Y aquí, además de todos los problemas técnicos, no supimos resolver esto. Entonces, al final lo que hemos decidido es, oye, hemos validado que este problema existe en el mercado, que hay gente dispuesta que lo utiliza y está dispuesta a pagar por él, lo construimos dentro del producto y lo vendemos como un producto mucho más desarrollado que el producto que tenemos ahora en Space, o sea, en Desky, perdón. Entonces es ahora algo que estamos haciendo dentro del producto, hay un squad de producto que está desarrollando este producto ya dentro. Y creo que ya ha salido, creo que ya tenemos lo que sería la primera versión pública, que es prácticamente el mismo producto que Desky. Es muy interesante este proyecto de Desky porque es como... Me recuerda el problema de los blogs y de SEO content, que pasa mucho más, pienso, para productos D2C, que creas como blogs para traer como, pues al final, el tráfico orgánico de SEO, pero convertir este tráfico es súper complicado porque la gente no ha venido por comprar lo que la compañía hace, ha venido para contestar una pregunta que tenía, un problemilla que tenía, pero no es el otro, ¿no? Y ya es como el blog del B2B es de esquina, es como cómo traes eso y luego identificas cómo convertirlo. Es una frase que dice mucho Bernat y que yo al principio no la entendía y ahora la entiendo perfectamente. El mercado no te está esperando. No está esperando a que lances tu producto, a que lances tu contenido. Tienes que ir al mercado y tienes que llegar a él. Y eso es difícil de entender, ¿eh? Yo lo he entendido a base de palos. Lo he entendido a base de sacar proyectos y que no funcionaban y frustrarme y decir, ¿por qué no funciona? Bueno, no funciona porque no porque lances algo, lo que decía antes del portal de empleo, no porque lances y montes todo un sistema de automatización, scrapping, no sé qué, generación de contenido, keywords, tal, funciona. Nadie lo está esperando. Sí. Hay que encontrar el hook porque, total, la cosa no se conecta sola. Y me interesa porque lo que has dicho, ¿no? Había un producto y al final era como casi product marketing management, ¿no? De cómo traemos eso al cliente mientras haciendo como iteraciones de tweaks, etcétera, para que llegue. Y me da la vuelta de nuevo a pensar como la responsabilidad del producto de marketing ahí. Porque es verdad que lo que has dicho, ¿no? Es que al final trabajéis juntos, pero también un poco por vuestro lado, pero con una métrica que al final el proyecto hay sinergias entre las cosas que hacéis, entiendo. Pero eso al final es bastante micro, ¿no? En las iniciativas que habrá cada quarter, etcétera, ¿no? Al nivel más como macro de ¿qué quiere ver el cliente? ¿Qué tipo de producto quiere que tenga cuando llega a tu homepage y que quiere saber, oye, Factorial tiene esto porque yo quiero, o sea, yo estoy buscando para eso y cómo tienes que enfocar realmente el value prop de tu producto hacia los diferentes clientes o leads o potencial clientes? ¿Quién lo hace? ¿Estás tú en growth haciendo con el market research a grande escala de diferente value prop, etcétera, o está marketing? Porque al final eso también, ¿no? Impacta en ambos mundos bastante la estrategia de realmente, oye, no solo es como el mensaje que yo doy al usuario, pero es también dónde vamos como compañía. Y eso impacta de nuevo todo el resto de los equipos, ¿no? Yo creo que esta es la otra parte que falta conectar, ¿eh? Yo creo que al final una compañía tiene que... Si queremos que funcione una compañía, tiene que estar todo conectado. Y otra parte importante es que no podemos pensar que podemos automatizar cómo recoger el insight de cómo el cliente ve tu página y cómo le transmites la propuesta de valor. Esto es llamando. O sea, cuando una persona ha llamado a 200 clientes, sabe perfectamente el problema del cliente y sabe perfectamente a lo mejor cuál es el gancho, cuáles son las cosas que le permiten poder activar una venta. Entonces aquí es fundamental ya no que growth esté conectado con marketing, sino que todo marketing esté conectado con toda la realidad de ventas, que es la trinchera, como yo digo, es la realidad de todo,
¿no? Nosotros podemos estar con 19 dashboards, KPIs y lo que quieras, pero la realidad es, hostia, habíamos llamado 100 y no hemos cerrado ninguno, ¿no? ¿Por qué? Y la gente de ventas al final es quien tiene el insight de verdad, es quien realmente entiende todo esto. Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en este caso Growth no está implicado, pero todos los equipos de marketing regionales, al final Factorial está en 9 mercados, lo cual lo complica todo mucho más, pero bueno, estamos en 9 mercados y la realidad con el tiempo es que hemos aprendido que cada mercado es completamente diferente. Sobre todo porque en el factor recursos humanos y gestión de empresas hay temas de compliance, culturales, infinitos, que hacen que cada mercado sea un mundo distinto. Donde en un sitio un problema es el más prioritario es este y se vende así, en otro es otro y se vende completamente distinto al anterior mercado, ¿no? Entonces hacemos reuniones no sé si es cada semana, creo que las hacen, donde se entiende cómo está avanzando el pipeline, cómo se están haciendo estas llamadas, cómo se está vendiendo, qué problemas estamos detectando. Oye, hemos detectado un nuevo problema con una funcionalidad que no estamos cubriendo, ¿no? Y al final todo esto, más allá de estas conversaciones y de que tenemos pues, herramientas como Gong para capturar llamadas y poder volver a los registros de las llamadas, capturar todo a través de Hashpot, que es nuestro CRM, y capturar, oye, pues, ¿por qué se cae un lead? ¿Por qué se cae un deal? ¿No? Y capturar las razones que van detrás de todo eso. Es lo que al final luego nos permite entender, oye, vale, ¿y cómo llegamos al cliente en muchos ámbitos, ¿no? Desde el contenido que hacemos más en la parte de adquisición y awareness, pero también todo el contenido que hacemos a la parte de cierre, ¿no? Materiales de ventas, success stories, este tipo de cosas, ¿no? Y aquí también es cuando entra la pieza de product marketing, que también ahora llevo product marketing, que se encargan también un poco de todo esto, ¿no? De gestionar todos estos discursos para que la propuesta de valor tenga sentido end-to-end gracias a estos insights o esta información que tenemos. Sí, estoy 100% de acuerdo sobre ventas. Que sea B2B o D2C, de hecho, pienso que en ambos casos es la mina de oro, es donde está la verdad. Realmente porque la gente no va a comprar tu producto especialmente, ¿no? Aún más que la gente porque lo compra, ¿no? Pero también pienso que hay un reto de la penetración del mercado, ¿no? Al final hay la gente que ni llegan a ser tus leads y están ahí. Son compañías que existen, ¿no? Y ¿cómo vas a por ellos? Porque también eso es parte de growth, ¿no? Es como, entiendo que hay una parte de conversión y hay una parte de expansión, ¿no? Que por un lado, pues lo hablamos justo con Virginia de Kobe, ¿no? Que hay esta expansión en países, que es como estratégicamente vamos a lanzar ahí. Y vamos, ¿no? Pero dentro de un país hay el concepto del share of wallet, ¿no? De gente que realmente puede ser parte de tu TAM o lo que es realmente la gente que podría estar interesado en tu producto. Y ¿eso es una parte que tú llevas también, o también de marketing, o es más como estratégico, es más bizdev y no sé qué, hay otra gente que lo lleva? Creo que hay dos puntos, ¿no? O sea, hay un punto inicial en el que, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en Estados Unidos. Y es un mercado que, a pesar de que siempre hemos tenido un dominio, por ejemplo, en el .com, nunca hemos estado en Estados Unidos realmente. Ahora tenemos oficinas en Estados Unidos. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que hacer campañas de pago es carísimo. Carísimo. O sea, es como toma mi cartera y gasta la entera, ¿no? Hacer orgánico es complicado. Todos sabemos que hacer orgánico cuesta, lleva tiempo, ¿no? Y crecerlo lleva mucho tiempo. Entonces, siempre pensamos, esto es algo que he aprendido con el tiempo, siempre pensamos en cómo optimizar, ¿no? Empiezo una compañía y cómo puedo generar 1 millón de leads. Y lo que tienes que pensar es cómo genero 1. Y cuando tengo 1, cómo genero 10. Y cuando tengo 10, cómo genero 100, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos hecho es, oye, coger a toda la gente de ventas y si no tenemos leads suficientes para empezar a vender, oye, pues que vayan a edificios de oficinas, puerta por puerta, picar, llamar y decir, oye, vengo de Factorial, ¿qué problemas tienes a la hora de gestionar tu empresa? Sí. Con el control horario, con las nóminas. Esto es lo que estamos haciendo a día de hoy. Somos 1000 empleados. Esto es súper potente. Y Esto no es tan trivial, ¿eh? Esto es muy, muy qué? potente. No es el llevar a un equipo de ventas, y esto no es Nicole Calling, esto es llamar a la empresa directamente. Claro, pero a mí me sorprende mucho, yo soy muy fan del podcast de Iznik, me sorprende mucho cuando llegan emprendedores, tienen 10 clientes y no han hablado con ellos nunca. Y tienen 10 clientes y están pensando en cómo generar 1 millón. Empieza hablando con los 10 clientes que ya tienes y a lo mejor entiendes cómo generar 1 millón, ¿no? Entonces es no perder nunca la perspectiva, ¿eh? O sea, yo creo que eso, si nos lo llevamos a... Por ejemplo, hay un libro, ¿no? Que se llama The Innovator's Dilemma, que habla de esto, de que tú puedes ser una empresa muy grande, pero si tú empiezas de un nuevo producto de cero, un nuevo mercado, algo de cero,
Tienes que volver a la realidad de decir, ostras, ¿cómo genero un lead? Y si hoy no lo tengo, tendré que buscarlo. Y tendré que buscarlo bajo cualquier medio. Y aquí podemos hablar, pues, esto que he dicho es una anécdota, ¿no? Pero hay muchas formas de hacerlo. Oye, pues, coger listas, ir por LinkedIn y scrapeando contactos y enviándoles un mensaje. Darle a gente, oye, te doy 10 euros si me das 10 minutos de tu tiempo, de tu target. No sé, creo que hay alternativas para hacer esto. Luego ya cuando lo tienes todo en marcha, entonces entra un equipo como Growth, entonces entra Business Development, entonces entra todo esto, pero ya tienes algo en marcha. Tienes un buen producto, tienes un mercado que ya está ciertamente penetrado, donde hay market fit, entonces ahí es escalar. Pero hasta que eso llega, yo diría, toda la complejidad tiene que ir fuera. Es prácticamente todo ventas. Sí, sí. Y al final, en el barro, que sea optimización de clientes y aprender los clientes, o de la gente que no es cliente y que tienes que intentar traer. El primer lead es el primer cliente y es la misma metodología, ¿no? Es ir a por ello y ponerse a vender. Nosotros dábamos factorial gratis al principio. No era nuestro modelo de negocio, pero era gratis. ¿Cómo fue el clic este de gratis a no gratis? Esto en el podcast también de Indic, en las tertulias se explica mucho, ¿no? Pero la primera feature, el primer problema que resolvió Factorial era el calendario de vacaciones. ¿Puede ser o me lo estoy inventando? Si hablamos de modelo de negocio, el modelo de negocio primero de Factorial fue vender cestas de Navidad. Este fue el primer modelo de negocio. O sea, ¿En serio? Esto sí que no sabía. En serio. Cestas de Navidad, beneficios de empleado, ¿vale? Para resumirlo, pero bueno, digo lo de cestas de Navidad porque creo que es gracioso decirlo. ¿Qué pasa? Que este modelo, los márgenes son prácticamente cero. O sea, te llevas o vendes a volúmenes gigantes o los márgenes son cero entre proveedores, distribución y todo. Te quedas con un buen salchichón, eso sí, pero bueno. Te pueden regalar un jamón, exacto, pero poco más. Pero mientras tanto, nuestra estrategia siempre, oye, vamos a hacer un buen producto que vaya resolviendo. Lo primero que fue la gestión de ausencias, ¿no? El portal del empleado, el tener la información del empleado, documento. Esto fue lo primero que desarrollamos, ¿no? Pero nosotros siempre tratábamos este producto como la fuente de adquisiciones. Ofrezco un producto gratuito, la gente entra por estos problemas que tienen en su empresa y luego yo le vendo un extra, ¿no? En aquel momento era beneficios. Bueno, vimos que beneficios no funcionaba, ¿no? Entonces empezamos a ver, ¿no? A medida que hablábamos con clientes o con usuarios que utilizaban nuestro producto, y esto es todo el research, ¿no? Que hay detrás. Oye, vimos que el mayor problema de todos los clientes, más allá de la gestión del calendario y todo esto, era las nóminas. Entonces dijimos, vamos a automatizar la nómina. Vamos a hacer que no... Era un proceso burocrático que pasaba por el gestor, que tenías que enviar 200 correos, que luego salía mal, que había errores. Bueno, entonces vamos a automatizar. Y como gente de tecnología, pensamos, ¿cómo automatizamos las nóminas? Entonces decidimos lo que nosotros le llamamos motorcillo, que era un sistema que calculaba las nóminas de cualquier empleado en base a todos los parámetros que existen pues, en el BOE, ¿no? En cómo funciona pues, todo el tema de convenios, rangos de categorías, ¿no? Bajas laborales, todo esto. Hicimos todo el sistema. ¿Qué pasa? Que cuando lo desarrollamos, a medida que avanzamos nos dimos cuenta que esto era muy complejo. Y lo peor de todo es que cada X tiempo el BOE se actualizaba y todo cambiaba otra vez, ¿no? Y era como, es imposible mantener este sistema si todo cambia, ¿no? Entonces, a partir de aquí dijimos, vale, pues vamos a contratar un asesor en paralelo. Oye, vamos a utilizar este motor que nos ayuda, en cierto modo, a hacer un cálculo inicial y luego que haya un asesor que lo revise detrás. Aquí empezó a traccionar la cosa, ¿vale? Aquí empezamos a tener los primeros clientes de Factorial que de verdad pagaban, ¿vale? Junto con los beneficios, ¿vale? Tuvimos estas dos cosas en paralelo, luego vimos que ninguna de las dos tenía sentido, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo y empezamos a tener los primeros clientes. ¿Qué pasa? Que escalábamos muy poco. El cliente que estaba dispuesto a asumir este riesgo de contratar este servicio eran pocos, y luego era muy ineficiente también. ¿Por qué? Porque tú necesitabas tener un equipo de asesores internos in-house que a lo mejor era muy grande. Y esto era, imagínate, nuestra visión como compañía era ir multimercado, era ir a Francia, era ir a Alemania, era ir a América. Si teníamos que hacer esto en cada mercado, íbamos a terminar con equipos de asesores en todos los mercados. Y entonces aquí, ya cerca de quedarnos prácticamente sin caja, es como, hostia, yo creo que fue una reflexión que ahora se ve muy evidente, entonces no lo era tanto. Que era, en todo este tiempo que hemos estado pensando que nuestro modelo de negocio era vender beneficios o vender la nómina,
cada día entra más gente por los problemas de la gestión del control horario, la gestión de ausencias y vacaciones, el portal del empleado. En aquel momento creo recordar que no sé si teníamos unos 2.000 usuarios activos, o sea, empresas activas, perdón, usuarios teníamos muchísimos más, utilizando ese producto gratuito cada día. Y fue como, ¿por qué estamos haciendo todo esto si igual nuestro beneficio está en el producto? Y al final no había otra marcha, no había marcha atrás. O sea, era o quedarnos sin caja o probar eso. Y fue lo que hicimos. En junio tomamos la decisión de, oye, este producto dejará de ser gratis en 6 meses. Creo que fueron 6 meses. Bueno, era noviembre. Y en noviembre dejó de ser gratis. Nosotros estábamos cagados. Internamente estábamos cagados. Teníamos la sensación de que habíamos engañado a todo el mundo. A todo el mundo le habíamos dicho que era gratis para siempre. Ahora dejaba de ser gratis. Que todo el mundo nos iba a mandar a la mierda. Bueno, pues la realidad es que convertimos un 65%. De todos esos clientes convertimos un 65%. Y terminamos el año con más de 1 millón de euros de ARR. Cuando en junio llevábamos a lo mejor, yo qué sé, 60.000 euros. O no lo sé, una mierda. Llevábamos una mierda. Súper interesante. Y una anécdota, pienso que en Joventalent, cuando entré en 2016, un pivot un poco similar, donde éramos como casi gratuito, había como beneficios extra, como layers extra que podías pagar, pero realmente podías encontrar un trabajo como casi gratuito. Y nos vamos a un marketplace donde hay que pagar y nos esperamos, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero igual como un 5% de conversión de gente que va a empezar a pagar y nos quedamos a, pienso, un 0.01%, cual cambia bastante el modelo de negocio, ¿no? Y te tienes que replantear bastante qué haces a este momento. Y luego pasó lo que pasó, sí, claro. Lo conozco porque entrevisté no hace mucho a una persona de Joventalent y me lo estuvo contando todo. Súper interesante todas estas historias de Factorial, ¿eh? Espectacular. Vamos ya, 2 últimas preguntas. Primera de todo, ¿cómo te inspiras? Jonathan, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Tienes el podcast de Indic muy cerca, o sea, lo tienes fácil. Fíjate que la gente siempre aquí dice libros, dice podcast, dice mil historias. A mí me inspira la gente en general. O sea, cada día me sorprendo más con la gente que me rodea y que tengo a mi alrededor. Y al final escucho el podcast porque al final es gente que comparte sus experiencias. Si algo me gusta del podcast de Indic es que es gente contando realidades, es contando problemas. Y a mí me inspira eso. Yo soy una persona que siempre creo que tengo que tener gente mejor a mi alrededor. Si no, yo soy mediocre y la gente que tengo alrededor es mediocre. Y me gusta siempre contratar el mejor talento o al menos no puedo contratar gente que a veces sepa más que yo en ciertos aspectos, ¿no? Pero sí que hay gente que tenga la misma ambición que yo, incluso más, ¿no? Y esta es la gente que crece, es la gente que luego le das un problema y te sorprende y aprendes de ellos y dices, hostia, increíble cómo han llegado a resolver esto de esta forma sin tener ni idea, ¿no? Entonces, más allá de los equipos internos, que para mí es mi mayor inspiración, luego es, esos contenidos en podcast, en libros, de gente contando sus verdades, no gente contando la teoría. Yo ya he aprendido en todos estos años haciendo growth, leyéndome libros de cómo hacer un buen onboarding, de cómo hacer self-service, de cómo hacer growth. He aprendido que nada funciona. Todo el mundo lo primero que dice es, haz un plan de afiliación, haz un wizard, haz un checklist de tareas, haz una gamificación. Nada de esto funciona. Lo que tienes que entender es los problemas, ¿no? Y yo recuerdo que posiblemente una de las personas que más me ha inspirado, y prácticamente voy a decir esto y él ya ni se acuerda ni de quién soy, pero que más me ha inspirado y que me ayudó a resolver el problema que yo tenía delante, y me ayudó a resolverlo simplemente contándome sus putos problemas, fue Guillaume Caban, que es también una persona muy conocida en el mundo de growth. Yo me entrevisté, tuve la suerte de hablar con él un par de veces, y sus conversaciones y él decirme, yo he tenido este problema, mira, este es igual el mismo problema que tú, pam, 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 lo he resuelto así. Y contarme su problema, entender su problema y verme reflejado en ese problema, entender cómo lo ha resuelto, este tipo de inspiraciones yo creo que son las mejores. Entonces, conectar con gente que esté dispuesta a compartir. Por eso hice el podcast de charlas con managers, por gente que esté dispuesta a compartir sus errores como manager para aprender. Y ya, para acabar, Jonathan, un carrusel muy rápido, ¿vale? De preguntas, que esto es nuevo. Esto me lo he inventado ahora mismo. Un producto digital que te guste mucho. ¿Y por qué? Hostia, esto sí que me lo tenías que haber dicho, ¿eh? Ahora... El que te venga a la cabeza, que utilices. Pero que me guste mucho, ¿en qué sentido?
que te guste su diseño, que te guste cómo captan al cliente, que te guste sus iteraciones, nuevas features, típico producto que friqueas. ¿Nos ha pasado alguna vez? A ver, hay dos que se me vienen a la cabeza rápido y yo creo que esa es la respuesta que tengo que dar. Una es Haspot. Creo que está construyendo un vertical de negocio muy potente con un producto muy potente. Creo que tienen un potencial de crecimiento espectacular delante. Y el segundo es Notion. Creo que un producto que he odiado mucho y que a día de hoy sigo odiando por muchas cosas, entre ellas porque es poco intuitivo muchas veces y es como un Frankenstein gigante, pero creo que está consiguiendo transformarlo y moldearlo a casuísticas muy concretas que resuelven problemas, que resuelven productos en sí mismos que están solo diseñados para hacer eso y los está consiguiendo centralizar. Lo último que han hecho es sacar gestión de proyectos. Lo he visto, lo vi ayer justo. Que no deja de ser lo que tienen ya siempre. Simplemente le han dado forma, han dicho gestión de proyectos. Nuestro sistema de tablas es una gestión de proyectos. Y creo que si van en esa línea, tienen mucho por ganar. Y yo tendría miedo si fuera Airtable y si fuera Asana y toda esa gente. Oye, muy buenos productos. Justo HubSpot también acaban de sacar algo que se llama ChatSpot, que es como ChatGPT, pero enganchado a los modelos de datos que tienes en HubSpot. Y también súper interesante y van súper rápido ahí. Y está muy chulo. Sí. Y Notion también, que fue de los primeros en sacar productos de AI. Un producto, para acabar de productos chulos, Typeform, ¿vale? O sea, Typeform todo lo conocemos, pero han sacado, creo que aún está en waitlist, o sea, aún no se ha sacado, pero ya se prevé lo que hay, de Typeform AI, ¿vale? O sea, poder hacer formularios y encuestas, o para lo que dices Typeform, con AI. Esto puede ser muy top, o por lo menos a mí me parece súper potente. El hecho de generar súper personalización a encuestas y a formularios es muy top, lo vi el otro día. Una última ya pregunta. ¿Un libro que te hayas leído hace poco o que nos pueda recomendar? Llevo mucho tiempo sin leer y me da rabia, porque no lo priorizo. Vale. ¿No? Yo también. Tiempo, no lo priorizo. También, prefiero hacer otras cosas últimamente. He perdido el gusanillo de leer y mira que me gustaba. Un libro que recomiende mucho, pero sí que tengo un libro. Tengo dos, voy a hacer dos. Vale. Uno de ellos es. Creo que todo el mundo se debería leer este libro, que es Essentialism. Básicamente es un libro que cuando te lo lees dices, joder, pero si soy yo. Y te da consejos al final de cómo priorizar, de darte cuenta de que muchas de las cosas que hacemos en el día a día no son importantes, no son necesarias, las podemos eliminar, nos convertimos muchas veces en esclavos de nuestro tiempo y tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo. Y es un libro que me flipa y que creo que es siempre que escucho a alguien que me dice, no, es que no tengo tiempo. Bueno, ¿no tienes tiempo o prefieres hacer otras cosas o no estás priorizando realmente lo importante, ¿no? Y este libro va de eso y además es súper... o sea, está enfocado desde un punto de vista cero teórico, sino de decirte, ¿a qué te pasa esto? Hostia, sí, ¿a qué te pasa esto? Hostia, sí, ¿a qué te pasa esto? Hostia, sí. Y a que no lo has pensado así. Hostia, no. Y es un libro de reflexionar. Y el segundo es, yo creo, sobre todo ahora que estamos hablando de producto, es de Mom Test. O sea, yo creo que como gente de producto muchas veces tendemos a enamorarnos de problemas para construir la solución que queremos. Y muchas veces no sabemos hacer bien las preguntas para descubrir cuáles son los problemas de verdad que tiene una empresa. Y me he encontrado en muchas llamadas con gente que se enamora de su problema y empieza a hacer preguntas basadas en el problema simplemente porque le gusta y quiere ir en esa línea, ¿no? The Mom Test te enseña eso, ¿no? A entender, oye, que alguien te puede decir que está dispuesto a pagar por tu producto y que sí, y cuando le pones la tarjeta delante no lo paga, ¿no? Y aquí llega la dosis de realidad. Y eso significa que no has hecho buenas preguntas, significa que no has entendido bien el problema o no lo has resuelto. Y es un libro, yo creo que... Ambos creo que son muy fáciles de leer, muy, muy fáciles de leer y un must. Muy interesante, sí, lo de no enamorarse de su código, que son un poco más para desarrolladores. De Mom Test es un poco lo equivalente para y de nuestro Figma. Y Essential es muy interesante porque es verdad que es un problema que veo mucho, especialmente en Product Management, tienes tantas cosas a gestionar ahora mismo, qué está pasando, cuál es el próximo paso, etcétera, etcétera, que a veces te quedas como, oye, pero ¿dónde estamos en 3 meses? ¿Eso dónde va? ¿Cuál es la cosa que tiene que pasar en un mes para que en 3 meses
estás donde quieres estar. Es un tema de time management realmente, de coger el tiempo hoy, de pensar más adelante, que poca gente hace, porque realmente estás en el día a día, en the heat, ¿no? Y también es divertido, pero sí, a veces hay que Lo pararse. hablamos de hecho ayer con Dani, ¿no? Que al final, como ser humano, siempre buscamos soluciones. Nuestro objetivo es encontrar soluciones, no problemas. Encontramos un problema y ya estamos pensando cómo arreglarlo. Entonces, necesitamos ocupar nuestro tiempo y construir soluciones, no problemas, ¿no? Entonces, es fácil caer en ese error. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Bueno, chicos, llevamos 1 horita y 10 casi. Jeremy, ¿tienes alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? No, nada. Ha sido un placer. Ha sido un placer auténtico, Jonathan. Muchas gracias. Y Igualmente, gracias, Jonathan. un placer estar aquí y compartir con vosotros estas, yo siempre lo digo, experiencias y problemas que me han pasado a mí, y si ayuda a otros, pues encantado. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio. Adiós.